Red Rock Canyon, Nevada, un lugar donde miles de turistas van cada año para ver las montañas rojas del desierto. Pero en 2017, un pequeño terremoto cambió todo. Las rocas se movieron y debajo aparecieron huesos humanos, un esqueleto completo aplastado por enormes piedras. ¿De quién era ese cuerpo? ¿Cómo llegó hasta ahí? Las primeras pistas llevaron a la policía a un caso de 2008, un joven mexicano que desapareció sin dejar rastro. Pero esta historia esconde algo mucho peor, una deuda de dinero, un secuestro que duró 9 años, una madre que desapareció el mismo día que su hijo, y un criminal que usó la forma más cruel para cobrar lo que le debían. Durante casi 10 años, una familia vivió sin saber la verdad. Hoy vas a conocer todos los secretos que las montañas de Nevada guardaron durante tanto tiempo. Una historia que conecta México con Estados Unidos y que terminó de la manera más impactante posible. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. El 15 de marzo de 2008, las temperaturas en Red Rock Canyon alcanzaban los 28 grados centígrados cuando Rodrigo Hernández, un contador de 34 años originario de Guadalajara, llegó al Área de Conservación Nacional de Nevada. Sus documentos de registro mostraban una reservación para 3 días en el complejo turístico cercano, pagada en efectivo apenas 2 semanas antes de su llegada. Los registros del Departamento de Parques Nacionales confirmaron que Rodrigo había adquirido un permiso de senderismo para las rutas avanzadas del cañón. El joven mexicano había planificado meticulosamente su itinerario, incluyendo la escalada de las formaciones rocosas más desafiantes de la zona. Sus fotografías en redes sociales mostraban una evidente emoción por la aventura que se avecinaba. La última imagen conocida de Rodrigo fue capturada por una cámara de seguridad del centro de visitantes a las 6:47 de la mañana del 16 de marzo. Llevaba una mochila azul marino, botas de montaña y un sombrero de ala ancha. Su expresión reflejaba determinación y entusiasmo por la jornada que iniciaba. El personal del parque recordaba a Rodrigo como un visitante cortés y preparado. Había consultado múltiples veces sobre las condiciones climáticas y los niveles de dificultad de los senderos. Sin embargo, algo en su comportamiento llamó la atención de los guardaparques. Constantemente miraba hacia atrás, como si temiera ser seguido. Los registros telefónicos posteriores revelaron que Rodrigo había realizado su última llamada a las 7:15 de la mañana, intentando contactar a su madre en Guadalajara. La llamada no fue respondida, y los mensajes de voz que dejó expresaban una preocupación inusual. Sus palabras exactas permanecieron clasificadas durante años, pero los investigadores las describieron como inquietantes. La ausencia de Rodrigo se hizo evidente cuando no regresó a su hotel esa noche. El conserje, preocupado por el huésped mexicano que había mostrado tanto interés en las actividades del día siguiente, contactó a las autoridades locales a las 23:30 horas. Así comenzó uno de los casos de desaparición más desconcertantes en la historia de Red Rock Canyon. La investigación inicial se centró en las rutas que Rodrigo había planeado recorrer. Los equipos de búsqueda encontraron huellas de sus botas en el sendero principal, pero éstas se desvanecían misteriosamente cerca de una formación rocosa conocida como el Guardián Rojo. La zona presentaba características geológicas complejas, con múltiples cuevas y precipicios que complicaban las labores de rastreo. Los equipos de rescate del Departamento de Bomberos del Condado de Clark iniciaron una operación masiva de búsqueda el 17 de marzo de 2008. 43 efectivos, incluyendo especialistas en montañismo y unidades caninas, peinaron sistemáticamente un área de 50 kilómetros cuadrados. Los helicópteros de la Guardia Nacional de Nevada sobrevolaron las zonas más inaccesibles durante 72 horas continuas. Las condiciones meteorológicas complicaron significativamente la búsqueda. Una tormenta de arena imprevista había azotado la región durante la noche del 16 de marzo, borrando potenciales pistas y alterando el paisaje. Los vientos de hasta 60 kilómetros por hora habían movido rocas sueltas y modificado las formaciones menores del cañón. El equipo canino logró rastrear el olor de Rodrigo hasta un área conocida como Las Tres Torres,
una formación rocosa particularmente peligrosa ubicada a 4.2 kilómetros del último punto de avistamiento. Sin embargo, el rastro se perdía abruptamente en una zona de arenisca suelta, como si el joven hubiera simplemente desaparecido del aire. Los investigadores encontraron elementos personales de Rodrigo dispersos en un radio de 200 metros. Su gorra fue hallada enganchada en un arbusto de artemisa, mientras que una botella de agua con su nombre apareció junto a una pequeña cueva. Estos hallazgos sugirieron que había explorado áreas fuera de los senderos marcados, violando las regulaciones del parque. La familia de Rodrigo, encabezada por su hermano mayor Carlos, viajó desde México para participar en la búsqueda. Carlos proporcionó información crucial sobre el estado mental de Rodrigo en los días previos al viaje. Según su testimonio, Rodrigo había mostrado signos de ansiedad y había mencionado problemas financieros sin especificar detalles. Curiosamente, los intentos de contactar a la madre de Rodrigo, María Elena Hernández, resultaron infructuosos. Los vecinos de su domicilio en Guadalajara reportaron que no la habían visto desde varios días antes de la desaparición de su hijo. Esta información agregó una dimensión preocupante al caso, sugiriendo que la desaparición podría tener ramificaciones más allá de un simple accidente de montañismo. La investigación reveló que Rodrigo había retirado $15,000 de su cuenta bancaria 3 semanas antes del viaje. Esta suma representaba prácticamente todos sus ahorros y la había convertido a efectivo sin explicación aparente. Los registros bancarios mostraron transacciones inusuales en los meses previos, incluyendo depósitos y retiros frecuentes que no coincidían con su salario regular. La investigación criminal tomó un giro inesperado cuando los detectives del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas se involucraron en el caso. El detective Samuel Morrison, especialista en personas desaparecidas, asumió el liderazgo de la investigación después de que las búsquedas de rescate resultaran infructuosas. Los registros del hotel revelaron información inquietante sobre los días previos a la desaparición de Rodrigo. Las cámaras de seguridad habían capturado a un hombre de aproximadamente 45 años observando los movimientos de Rodrigo desde el vestíbulo. Este individuo, vestido con ropa oscura y gafas de sol, había permanecido en el hotel durante las mismas fechas, registrado bajo el nombre de Miguel Santos. La identidad de Miguel Santos resultó ser falsa. Los documentos utilizados para su registro eran falsificaciones sofisticadas y no existían registros de entrada al país bajo ese nombre en las fechas correspondientes. Las cámaras del aeropuerto McCarran mostraron a un hombre con características similares llegando en un vuelo desde México, pero utilizando documentación diferente. El análisis forense de la habitación de hotel de Rodrigo reveló huellas dactilares que no coincidían con las del huésped registrado. Estas huellas fueron encontradas en superficies que sugerían que alguien había registrado meticulosamente las pertenencias de Rodrigo. Los técnicos también encontraron residuos de sedante en un vaso de agua junto a la cama. Los investigadores descubrieron que Rodrigo había realizado múltiples llamadas a números mexicanos en las semanas previas a su viaje. Estas llamadas, de duración variable, se realizaron a altas horas de la noche y mostraban un patrón de frecuencia creciente. Los números correspondían a teléfonos desechables que habían sido activados temporalmente y luego abandonados. La revisión de las finanzas de Rodrigo reveló una historia más compleja. Había adquirido una deuda significativa con prestamistas no tradicionales en Guadalajara. Los montos involucrados superaban los $50,000, acumulados durante un periodo de 8 meses. Los registros sugerían que Rodrigo había utilizado este dinero para inversiones fallidas en bienes raíces. Un testimonio clave provino de un empleado de gasolinera en la ruta hacia Red Rock Canyon. El trabajador recordaba haber visto a Rodrigo en compañía de otro hombre la mañana de su desaparición. Según su descripción, ambos individuos parecían tensos, y el acompañante de Rodrigo había pagado el combustible mientras mantenía una conversación aparentemente seria con el joven mexicano. Los meses siguientes a la desaparición de Rodrigo trajeron frustración tanto para los investigadores como para su familia. Las pistas prometedoras se desvanecían una tras otra y el caso comenzó a mostrar signos de estancamiento. El detective Morrison expandió la investigación
para incluir posibles conexiones con actividades criminales organizadas. La Interpol se involucró en el caso después de que los investigadores establecieron vínculos potenciales con redes de prestamistas ilegales en México. Los reportes indicaban que organizaciones criminales habían expandido sus operaciones hacia Estados Unidos, utilizando métodos cada vez más sofisticados para cobrar deudas y enviar mensajes intimidatorios. Los esfuerzos por localizar a María Elena Hernández, la madre de Rodrigo, continuaron sin éxito. Su apartamento en Guadalajara había sido abandonado repentinamente, con pertenencias personales aún en su lugar. Los vecinos proporcionaron testimonios contradictorios sobre su paradero, algunos sugiriendo que había viajado para visitar familiares, otros indicando que había desaparecido sin previo aviso. Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación paralela enfocada en las actividades financieras de Rodrigo en su país natal. Los resultados revelaron un patrón de comportamiento que sugería presión externa significativa. Rodrigo había liquidado inversiones, vendido propiedades menores y había intentado conseguir préstamos adicionales en las semanas previas a su viaje. Un elemento perturbador emergió cuando los investigadores encontraron evidencia de vigilancia prolongada en el domicilio de Rodrigo en Guadalajara. Los vecinos reportaron la presencia de vehículos sospechosos, individuos desconocidos, observando la casa durante varias semanas. Estas actividades habían cesado abruptamente alrededor de la fecha de la desaparición. Los análisis de comunicaciones revelaron que Rodrigo había utilizado aplicaciones de mensajería encriptada en los días previos a su viaje. Los mensajes, aunque no pudieron ser decodificados completamente, mostraban intercambios frecuentes con contactos no identificados. Los metadatos sugerían que estas conversaciones habían sido eliminadas sistemáticamente de sus dispositivos. La investigación de antecedentes de Rodrigo pintó el retrato de un joven ordinario atrapado en circunstancias extraordinarias. Sus colegas de trabajo lo describían como responsable y confiable, sin historia de comportamiento errático. Sin embargo, varios compañeros mencionaron cambios notables en su personalidad durante los meses previos a la desaparición, incluyendo aislamiento social y signos evidentes de estrés. El caso de Rodrigo Hernández fue oficialmente clasificado como persona desaparecida en circunstancias sospechosas en septiembre de 2008. Los recursos destinados a la investigación activa fueron gradualmente redirigidos, aunque el expediente permaneció abierto bajo la supervisión del detective Morrison. Las búsquedas periódicas en Red Rock Canyon continuaron, pero con menor intensidad y frecuencia. La familia de Rodrigo estableció una fundación dedicada a localizar personas desaparecidas en áreas recreativas. Carlos Hernández se convirtió en un activista prominente, presionando por mejores protocolos de seguridad en parques nacionales y mayor cooperación internacional en casos de desapariciones. Sus esfuerzos mantuvieron el caso en los medios de comunicación durante los primeros años. Los desarrollos tecnológicos en técnicas forenses ofrecieron nuevas esperanzas periódicamente. En 2010, un equipo especializado utilizó radar de penetración terrestre para examinar áreas específicas del cañón. Los resultados fueron inconclusos, aunque identificaron varias anomalías subterráneas que requerían investigación adicional. Estas excavaciones menores no produjeron evidencia relacionada con Rodrigo. La comunidad de Guadalajara organizó múltiples campañas para mantener viva la memoria de Rodrigo. Sus fotografías aparecieron en carteles por toda la ciudad, acompañadas de información de contacto para posibles testigos. Estas iniciativas generaron cientos de llamadas, pero ninguna proporcionó pistas sustanciales sobre su paradero o el de su madre. Los investigadores privados contratados por la familia siguieron diversas líneas de investigación durante los años subsiguientes. Uno de estos investigadores, Elena Martínez, se especializó en el análisis de redes criminales transfronterizas. Su trabajo identificó posibles conexiones entre la desaparición de Rodrigo y operaciones de lavado de dinero que se extendían desde México hasta Nevada. Las autoridades estadounidenses y mexicanas mantuvieron comunicación regular sobre el caso, intercambiando información sobre desarrollos potenciales. Sin embargo,
La ausencia de evidencia física concreta limitó significativamente las opciones investigativas. Los recursos limitados y la acumulación de casos nuevos inevitablemente redujeron la prioridad asignada a la búsqueda de Rodrigo. Un desarrollo notable ocurrió en 2012, cuando un turista alemán reportó haber encontrado una credencial de identificación mexicana en una cueva remota del cañón. La credencial pertenecía a Rodrigo, pero había estado expuesta a los elementos durante tanto tiempo que proporcionó poca información forense útil. Su ubicación sugería que Rodrigo había explorado áreas significativamente más peligrosas de las inicialmente consideradas. El 23 de agosto de 2017, un evento sísmico menor de magnitud 3.2 sacudió la región de Red Rock Canyon. Aunque el terremoto fue relativamente insignificante, sus efectos en las formaciones rocosas inestables del área resultaron más significativos de lo anticipado. Varios desprendimientos menores ocurrieron en zonas previamente consideradas estables. James Patterson, un geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, condujo una evaluación de rutina de los daños estructurales causados por el sismo. Su equipo se concentró en áreas donde las formaciones rocosas mostraban signos de inestabilidad reciente. Durante esta inspección, Patterson notó una configuración inusual de rocas en una zona conocida como el Mirador del Águila. La formación rocosa que llamó la atención de Patterson consistía en enormes bloques de piedra arenisca con las características típicas de Red Rock Canyon: coloración predominante roja, naranja y arena, con superficies secas e irregulares. Sin embargo, la disposición de estas rocas parecía demasiado caótica para ser natural, como si hubieran caído recientemente de una altura considerable. El equipo geológico decidió documentar la formación para sus registros de cambios sísmicos. Utilizando equipo especializado, comenzaron a mapear la disposición exacta de los bloques rocosos. Durante este proceso, uno de los técnicos notó algo inusual entre las rocas más grandes, lo que parecían ser fragmentos de material orgánico blanqueado por años de exposición solar. La inspección más detallada reveló la presencia de huesos humanos parcialmente enterrados bajo los escombros rocosos. Los restos estaban fragmentados y dispersos, pero claramente correspondían a un esqueleto humano. Patterson inmediatamente contactó a las autoridades locales, reconociendo la posible importancia del hallazgo para casos de personas desaparecidas. El detective Morrison, ahora cercano a su jubilación, recibió la llamada sobre el descubrimiento con una mezcla de esperanza y aprensión. Después de 9 años, el caso de Rodrigo Hernández había permanecido como uno de los misterios más persistentes de su carrera. La ubicación del hallazgo coincidía con áreas que habían sido parcialmente exploradas durante las búsquedas originales. El sitio fue inmediatamente acordonado como escena del crimen potencial. Un equipo forense especializado, dirigido por la antropóloga forense, Dr. Sarah Chen, asumió la responsabilidad de la excavación y recuperación de los restos. El proceso requeriría semanas de trabajo meticuloso para preservar cualquier evidencia que pudiera haber sobrevivido casi una década de exposición a los elementos. La excavación forense en el sitio del hallazgo reveló una escena más compleja de lo inicialmente anticipado. Los restos óseos estaban distribuidos en un patrón que sugería trauma significativo, posiblemente causado tanto por impacto como por el peso de las rocas que los habían cubierto durante años. La Dr. Chen y su equipo trabajaron meticulosamente para catalogar cada fragmento. Los análisis preliminares de los huesos confirmaron que pertenecían a un hombre de aproximadamente 30-35 años de edad, coincidiendo con la edad de Rodrigo al momento de su desaparición. La estatura estimada y las características físicas reconstructadas también eran consistentes con las descripciones del joven mexicano. Sin embargo, la confirmación definitiva requeriría análisis de ADN comparativo. Un hallazgo particularmente revelador fue el descubrimiento de objetos personales enterrados junto con los restos. Una cadena de oro con un medallón religioso, identificada por la familia como perteneciente a Rodrigo, proporcionó evidencia adicional de la identidad del fallecido,
También se encontraron fragmentos de ropa y una bota de montaña que coincidía con el calzado que Rodrigo llevaba el día de su desaparición. El análisis de los huesos reveló fracturas múltiples consistentes con una caída desde gran altura. Las lesiones en el cráneo y las extremidades indicaban un impacto traumático severo. La distribución de las fracturas sugería que Rodrigo había estado consciente durante la caída, ya que mostraba signos de haber intentado protegerse durante el impacto. La investigación del sitio también reveló evidencia inquietante de actividad humana previa al descubrimiento de los restos. Herramientas improvisadas y marcas en algunas rocas sugerían que alguien había manipulado deliberadamente la escena. Esta evidencia planteó preguntas sobre si la muerte de Rodrigo había sido accidental o resultado de acción criminal. Los registros sísmicos históricos de la región fueron examinados para determinar si eventos geológicos naturales podrían haber causado el desprendimiento que sepultó los restos. Los datos mostraron actividad sísmica mínima en el área durante el período relevante, lo que sugería que las rocas habían sido movidas por otros medios. Un elemento perturbador emergió cuando los investigadores encontraron evidencia de una segunda presencia humana en el sitio. Huellas de calzado diferentes, parcialmente preservadas en sedimento protegido, indicaban que otra persona había estado presente en el área alrededor del tiempo de la muerte de Rodrigo. Estas huellas mostraban un patrón de movimiento que sugería búsqueda o manipulación deliberada de la escena. La reconstrucción forense de los eventos comenzó a pintar un cuadro perturbador. Los patrones de trauma en los huesos, combinados con la evidencia de manipulación del sitio, sugerían que Rodrigo había sido víctima de violencia antes de su muerte. Las fracturas en sus manos y antebrazos eran consistentes con heridas defensivas, indicando que había luchado contra un atacante. La confirmación de ADN llegó 3 semanas después del descubrimiento de los restos. Los resultados coincidían definitivamente con las muestras proporcionadas por la familia Hernández, estableciendo sin duda que los huesos pertenecían a Rodrigo. Esta confirmación transformó oficialmente el caso de persona desaparecida en una investigación de homicidio. El detective Morrison, trabajando ahora con un equipo expandido de investigadores criminales, reinició la investigación con nueva urgencia. Los archivos del caso original fueron reexaminados bajo la luz de la evidencia física recién descubierta. Patrones que habían parecido irrelevantes en 2008 ahora tomaban nueva significancia en el contexto de un crimen violento. La investigación renovada se centró en identificar al misterioso Miguel Santos, que había estado en el hotel durante la desaparición de Rodrigo. Los avances en tecnología de reconocimiento facial permitieron un análisis más sofisticado de las imágenes de seguridad de 2008. Los resultados identificaron al individuo como Esteban Morales, un operador conocido de redes de cobro de deudas con conexiones en ambos lados de la frontera. Los registros criminales de Morales revelaron un historial extenso de actividades violentas relacionadas con operaciones de préstamos ilegales. Había sido arrestado múltiples veces en México por extorsión, secuestro y agresión, aunque rara vez había sido condenado debido a la intimidación de testigos y corrupción del sistema judicial local. La investigación de las finanzas de Rodrigo tomó nueva relevancia cuando los detectives establecieron que la deuda que había adquirido estaba directamente vinculada a la organización dirigida por Morales. Los préstamos habían sido estructurados de manera que garantizaran la dependencia continua del deudor, con tasas de interés que hacían imposible el pago completo. Un avance crucial llegó cuando los investigadores localizaron a un testigo que había permanecido en silencio durante 9 años. Marco Salinas, un trabajador de construcción que había estado en Red Rock Canyon el día de la desaparición de Rodrigo, finalmente accedió a compartir lo que había presenciado después de que su propia familia fuera amenazada por asociados de Morales. Salinas testificó que había visto a 2 hombres en una confrontación violenta cerca del área donde fueron encontrados los restos. Uno de los hombres, quien identificó como Rodrigo basándose en fotografías de prensa, estaba siendo golpeado sistemáticamente por el otro. El testigo había huido de la escena por temor a su propia seguridad, pero había llevado la culpa de su silencio durante años. El testimonio de Salinas proporcionó detalles críticos sobre los momentos finales de Rodrigo.
Según su relato, había presenciado cómo Morales había forzado a Rodrigo hacia el borde de un precipicio durante el altercado. El joven mexicano había intentado escapar, pero había perdido el equilibrio durante la lucha, cayendo junto con un desprendimiento de rocas que había sido desestabilizadas durante la confrontación. La confirmación de la muerte de Rodrigo intensificó los esfuerzos para localizar a su madre, María Elena Hernández, quien había desaparecido simultáneamente 9 años antes. Los investigadores ahora operaban bajo la presunción de que su desaparición estaba directamente relacionada con el asesinato de su hijo, posiblemente como parte de una estrategia de coerción utilizada por Morales. La investigación reveló que María Elena había sido secuestrada desde su domicilio en Guadalajara 3 días antes del viaje de Rodrigo a Nevada. Los vecinos que inicialmente habían proporcionado testimonios vagos ahora recordaban haber visto vehículos sospechosos y actividad inusual alrededor de su apartamento. El miedo había mantenido a muchos testigos en silencio durante años. Los registros de telecomunicaciones mostraron que Rodrigo había recibido múltiples llamadas amenazantes en los días previos a su viaje. Los análisis de voz, posibles gracias a los avances tecnológicos, identificaron a Morales como el autor de estas amenazas. Las grabaciones revelaron que había utilizado la seguridad de María Elena como palanca para forzar a Rodrigo a entregar el dinero que había tomado prestado. La cooperación internacional entre las autoridades estadounidenses y mexicanas se intensificó cuando se estableció que Morales había utilizado el secuestro de María Elena como parte de un patrón más amplio de actividades criminales. Víctimas similares habían sido identificadas en varios estados mexicanos, todas relacionadas con operaciones de cobro de deudas violentas. Un equipo conjunto de investigadores rastreó las propiedades y operaciones conocidas de Morales a través de México. La organización había mantenido múltiples ubicaciones secretas, utilizadas para detener víctimas durante períodos extendidos. Estas instalaciones, típicamente casas abandonadas en áreas rurales, proporcionaban el aislamiento necesario para actividades criminales prolongadas. La búsqueda se centró en una propiedad rural en las afueras de Guadalajara que había sido vinculada a Morales a través de registros de servicios públicos. La finca, aparentemente abandonada durante años, mostraba signos de ocupación reciente cuando fue inspeccionada por las autoridades mexicanas. Los investigadores encontraron evidencia de que había sido utilizada como sitio de detención. El 15 de octubre de 2017, un operativo conjunto de fuerzas especiales mexicanas localizó a María Elena Hernández en una instalación clandestina ubicada a 80 kilómetros de Guadalajara. La mujer de 58 años había sido mantenida en cautiverio durante 9 años, sujeta a condiciones que los investigadores describieron como inhumanas. María Elena fue encontrada en estado de salud precario, mostrando signos de malnutrición crónica y trauma psicológico severo. Su liberación marcó el fin de una de las situaciones de secuestro más prolongadas en la historia criminal de México. Su testimonio proporcionaría evidencia crucial para completar la reconstrucción de los eventos que llevaron a la muerte de su hijo. El testimonio de María Elena Hernández ante las autoridades proporcionó los detalles finales necesarios para completar la investigación del asesinato de Rodrigo. Su relato, aunque traumático, confirmó las sospechas de los investigadores sobre la naturaleza premeditada y sistemática de los crímenes cometidos por Esteban Morales y su organización. María Elena describió cómo había sido secuestrada de su hogar y utilizada como instrumento de coerción contra su hijo. Morales había documentado su cautiverio a través de fotografías y videos que enviaba a Rodrigo para garantizar su cumplimiento con las demandas financieras. Estos materiales, recuperados durante los allanamientos, proporcionaron evidencia irrefutable de la extorsión. La investigación estableció que Rodrigo había sido atraído a Red Rock Canyon bajo falsas promesas de que su madre sería liberada si pagaba la totalidad de su deuda. Sin embargo, Morales nunca había tenido intención de honrar el acuerdo. El plan había sido eliminar a Rodrigo después de recuperar el dinero y mantener a María Elena como parte de sus operaciones criminales continuas. El juicio de Esteban Morales comenzó en febrero de 2018
atrayendo atención internacional debido a la naturaleza prolongada y brutal de sus crímenes. Los cargos incluyeron asesinato en primer grado, secuestro, extorsión y múltiples violaciones de leyes federales relacionadas con actividades criminales organizadas transfronterizas. El testimonio de María Elena, aunque difícil para ella, resultó devastador para la defensa de Morales. Su relato detallado de 9 años de cautiverio, combinado con la evidencia física y testimonial recopilada, estableció un patrón irrefutable de actividad criminal sistemática y violenta. La sentencia de Morales a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, fue recibida con alivio por la familia Hernández y las múltiples otras familias que habían sido victimizadas por su organización. Su condena también resultó en el desmantelamiento de una red criminal que había operado impunemente durante más de una década. María Elena Hernández comenzó un largo proceso de rehabilitación y recuperación, apoyada por su familia y organizaciones especializadas en asistir a víctimas de secuestro prolongado. Su supervivencia y liberación fueron consideradas milagrosas por los profesionales médicos que supervisaron su recuperación inicial. El caso de Rodrigo Hernández resultó en cambios significativos en los protocolos de investigación de personas desaparecidas, particularmente en casos que involucran ciudadanos extranjeros. La cooperación internacional desarrollada durante la investigación estableció precedentes para futuras colaboraciones en casos criminales transfronterizos. El legado de Rodrigo vive a través de la fundación establecida por su familia, que ha ayudado a localizar a más de 200 personas desaparecidas en América del Norte. Su historia, aunque trágica, demostró la importancia de nunca abandonar la búsqueda de verdad y justicia, sin importar cuánto tiempo transcurra. Red Rock Canyon ahora cuenta con un memorial dedicado a Rodrigo Hernández y otras víctimas de crímenes en áreas recreativas. La placa conmemorativa, ubicada cerca del sitio donde fueron encontrados sus restos, sirve como recordatorio de que detrás de cada caso de persona desaparecida existe una historia humana que merece ser contada y recordada. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.